Ahí se está grabando, me parece. Bueno, Bueno, hoy vamos a estar luego, hablando de FastAPI. Somos el grupo 7. Soy yo, Juan, Marcos y Lucas. Están por ahí, supongo. Bien, ¿arrancamos? sí, A ver si está. Bueno, ¿qué es FastAPI? FastAPI es un framework, básicamente moderno, que está diseñado para construir APIs. Justo hoy estamos hablando de eso. Está basado en las anotaciones de tipo estándar. Yo subrayamos APIs y anotaciones de tipo estándar, bueno, porque al momento de empezar a conocer el framework, yo necesitaba saber que eran esas dos cosas. APIs, no vamos a hablar hoy porque creo que ya quedó claro la semana pasada y recién hicimos una pequeña introducción. Así. ¿Qué son las anotaciones de tipo estándar? En pocas palabras, si traducimos type hints, es sugerencia de tipos, es insinuar qué tipo de objeto se va a estar utilizando. Como Python tiene una dinámica, es muy dinámico básicamente, y no es necesario inferir el tipo de objeto que se va a utilizar. ¿Qué pasa? Cuando por ejemplo, ustedes construyen una API o una herramienta y viene un tercero y la empieza a utilizar, a veces no sabe qué tipo de objeto va a ser llamado, por eso se usan estos type hints, estas notaciones de estándar. Y también es muy interesante para el autocompletado. El IDE, por ejemplo, PyCharm o PyDev, cuando te tiene que, ¿cómo se llama? Entonces, cuando te da opciones de autocompletado, con estos type hints, lo ayuda a esta misma idea, a decirte, esto es válido, esto no es válido. Razones para usar type hints, creo que es un poco lo que acabo de decir, ayuda a los verificadores de tipos, ayuda a la documentación y ayuda a los IDEs a decirte si lo que estás por usar está bien o mal, básicamente. Por ejemplo, a todos nos ha pasado escribir un punto y que te dé opciones y alguna de estas opciones no sea correcta en el momento en el que la querés usar. Por eso, repetimos, las anotaciones de tipo son bastante interesantes. Bueno, después venía lo que era una API bien cortito, pero repito, creo que ya todos más o menos saben lo que es. Entonces ahora volvemos a FastAPI. Repito, ¿qué es FastAPI? Es un framework moderno y rápido de alto rendimiento para construir APIs con Python 3,6 o más basado en anotaciones de tipo estándar. Es un poco sobre FastAPI. Bueno, recién me fijé, ya no son más 19K, si son 20 estrellas en GitHub. Las estrellas básicamente, por lo que vi y me parece bastante interesante, son como los favoritos o los me gustas de GitHub. Es decir, si a alguien ve un repositorio que le gusta mucho, le pone una estrella y le queda a mano. Actualmente está usado en proyectos internos en Microsoft, Uber, Netflix y otras empresas. El desempeño está entre los más altos de Python, por eso se usa bastante. Y bueno, fue uno de sus creadores, el principal creador, es Sebastián, el de la foto, que bueno, me parecía interesante nombrarlo. Características principales de FastAPI. Bueno, es rápido, está a la par de Node.js, es rápido programar y según la página oficial de FastAPI incrementa la velocidad de desarrollo entre un 200 y un 300% y disminuye los errores humanos en un 40%. Es bastante intuitivo, es fácil, está diseñado para ser fácil de usar y aprender, gastando menos tiempo leyendo la documentación. Es corto, no minimiza la duplicación de código. Es robusto y está basado en estándares. Bien, sigamos un poquito. Basado en estándares. FastAPI está principalmente basado en estos tres estándares. OpenAPI, que es el estándar para declarar APIs en backends. JSON, es un estándar para declarar la forma que se tiene que tener un JSON o un mensaje JSON. Y OAuth, que es un estándar de autenticación y autorización. Como FastAPI está basado en estos estándares, podemos tener una documentación automática. ¿Qué es una documentación automática? A medida que yo voy escribiendo el código, se me va generando, como vemos en esta imagen, documentación. Bien. Entonces, como está basado en estándares,
tenemos menor esfuerzo, sin esfuerzo extra. Quiere decir que a medida que vamos construyendo la API, a medida que vamos escribiendo código, vamos escribiendo código API. Es como medio una mezcla, pero bueno, es interesante ponerlo así. Por lo menos así como nos muestra Sebastián. Entonces, repetimos, está basado en anotaciones del tipo de Python. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos autocompletado para todo y chequeo de tipos y errores para todo, como decíamos antes. Como las anotaciones del tipo, los type hints, nos ayudan a insinuar el tipo que vamos a tener que completar, como está basado en esto, nos da autocompletado. Entonces, cuando tengo autocompletado en todas partes, es bastante interesante. Bien, seguimos. Es fácil y corto de escribir. Esto que estoy mostrando acá es una API en 100% de funcionamiento en FastAPI. Bien, Marcos, ¿querés seguir vos? ¿Me parece? Dale, yo continúo. Bueno, como dijo Juan recién, la característica principal o la más interesante de FastAPI es que me genera documentación automática. La documentación que me genera de la API es interactiva y se puede acceder mediante web, mediante un navegador. ¿Qué quiero decir con interactiva? Como se puede ver en la imagen ahí del navegador, uno puede modificar y visualizar los parámetros que se tienen en cuenta. Nativamente, FastAPI incluye dos opciones, una que es Swagger UI y otra que es Redoc. Ambas están basadas en los estándares definidos de OpenAPI, de la misma manera que también FastAPI está basado en OpenAPI. Bien, pásame a la próxima. Acá hay un ejemplo muy sencillito de ver cómo con un código muy simple uno puede ya obtener la documentación de la API. Básicamente es una extensión del código que mostró recién Juan. Por ejemplo, creando un archivo main de Python, vamos a hacer primero un import de la librería de FastAPI y vamos a importar la clase FastAPI. Vamos a crear un objeto de la clase FastAPI llamado app, que va a ser nuestra aplicación. Y más abajo, vemos ahí donde están las arrobas, tenemos decoradores. Los decoradores, por si no saben, se utilizan para poder modificar las funciones que definen debajo. En este caso, en los decoradores tenemos app.get y entre paréntesis vamos a tener el path o la ruta desde el cual se va a recibir. En este caso, por ejemplo, es el HTTP GET, ¿cómo se dice? El método HTTP GET. Y bueno, la primera función es un hola mundo, algo muy tonto. Y la segunda, en este caso, vamos a ver que en el app.get y vamos a tener ahí el path, la ruta, en este caso va a ser /items, y el ítem del ID, ¿sí? Acá va a aparecer el contenido. En la función definida debajo, readItem, vamos a ver que tenemos entre paréntesis los parámetros de la función. El primero es itemID, que acá es donde vamos a usar los type hints de Python. En este caso, itemID va a ser un objeto cuyo tipo es int, o sea, un entero. Y tenemos el otro parámetro que es Q, que va a ser de tipo str, string, va a ser un objeto de texto, digamos. Pero en este caso vemos que tenemos asignado none a la variable Q. ¿Qué significa esto dentro de los parámetros, dentro de esta definición? En este caso, lo que vamos a ver es que Q va a ser una variable que tiene que ser de tipo string, pero que podría ser none, que podría estar vacía. Entonces, con esto de la definición y los type hints, lo que estamos haciendo acá es definir cuál va a ser el tipo requerido del objeto y a su vez si el objeto va a ser un objeto requerido o va a ser un objeto opcional. En este caso, itemID, como no tiene nada asignado, va a ser un objeto requerido y Q va a ser un objeto opcional.
Y bueno, dentro de la función readItem, básicamente lo que hace es devolver el item ID y Q, el contenido. Corriendo en el servidor, en este caso vamos a estar usando Ubicorn. ¿Sí? Ubicorn funciona muy bien con FastAPI, funciona muy rápido. Y bueno, corriéndolo y accediendo a la URL que se ve ahí debajo, esta va a ser bueno, en este caso va a ser local el servidor y vamos a acceder a Redoc, ahí a la documentación. ¿Pasé? Y no, estás bien ahí. En la imagen y al costado estamos viendo la documentación, la interfaz de la documentación de Swagger UI, ¿sí? Y bueno, como dije antes, acá ya tenemos la documentación creada y podemos ver que el path sigue siendo ahí /items, /item ID, y si vemos en los parámetros, no sé si se llega a leer, pero vemos que item ID es un parámetro requerido y Q es un parámetro opcional. Item ID tiene que ser un integer y Q va a ser un query que va a ser string. Disculpen, los interrumpo un momento, preguntan en el chat qué es Ubicorn. Perdón, no lo vi. Bien, sí, Ubicorn es el servidor por el que corre FastAPI, sí, pero se podría usar otro. Yo quisiera hacerles una consulta, aprovechando para mantenernos en tema. ¿Ubicorn ustedes lo pueden usar tanto en Windows como en Linux o tiene alguna restricción con respecto al sistema operativo? Si tiene No tiene. Corren los dos igual. Ok, perfecto. Bien, entonces así se crea una API que, bueno, como dice ahí, recibe por HTTP request en los paths. En el primero, bueno, era una barra nada más, y en el segundo, el que ya les dije del items, item ID, ambos toman operaciones get o métodos de HTTP. Y en el caso del path de items item ID, va a tener un parámetro item ID que tiene que ser un entero y va a ser obligatorio, y va a tener otro que va a ser Q, que va a ser opcional. La próxima. Bien, ventajas del uso de FastAPI. Bueno, como lo dice el nombre y como ya lo repitieron antes, es rápido, y en la imagen que pueden ver ahí, que es un cuadrito comparativo de la performance entre FastAPI, Flask y Django, van a ver que la diferencia de puntaje es muy grande. FastAPI también cuenta con soporte para código asincrónico. Bien. ¿Qué es el código asincrónico? Básicamente, con esos dos, entre paréntesis, que están async y await, son dos keywords de Python que se usan para escribir el código asincrónico. Vamos a usar, por ejemplo, async delante de la definición de una función o de un endpoint, y el async lo que va a hacer es declarar a esa función o a ese endpoint como una corrutina. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a poder ejecutar, por ejemplo, se va a poder realizar un HTTP request, y sin que ese request se termine, se va a poder seguir ejecutando lo que quede en cola sin tener que esperar a que el request se termine. Y el keyword await se va a usar dentro de las funciones que estén del endpoint, bueno, que va a servir para llamar a las funciones asíncronas definidas. ¿Para qué se va a usar? O sea, ¿cuál es la finalidad o la utilidad del código asincrónico? Es que, bueno, dice seduciendo, pero no seduce. Lo que hace es reducir el tiempo de ejecución si lo comparamos con, bueno, con un código sincrónico tradicional. FastAPI también cuenta con una excelente documentación. Está el link al final de la diapositiva por si lo quieren. Pero bueno, básicamente es muy completo y está lleno de ejemplos. Y bueno, si uno no sabe utilizarlo o tiene alguna duda en particular, básicamente tiene que recurrir a la documentación directamente. No es necesario recurrir a ningún otro recurso fuera. Está muy completo. Y bueno, por la forma en la que está
basado, FastAPI, tiene una fácil integración con bases de datos y no importa si son bases de datos de SQL o si son no SQL, como no sé, MongoDB, por ejemplo, se adapta bien a cualquiera. Bien, otras características de FastIP, el Dependency Injection o inyección de dependencia. Bien, ¿qué es la inyección de dependencia? Básicamente es cuando se puede suministrar un objeto a una clase o a una función en lugar de que esa función tenga ya definido, por ejemplo, en sus parámetros el objeto. Entonces, esa función va a poder recibir un objeto adicional sin tener que crearlo. Y bueno, FastAPI puede manejar dependencias dentro de dependencias, o sea, pues va a terminar creando como una, como se dice, una jerarquía de dependencias y las maneja todas automáticamente el framework. Bueno, como dije antes, como FastAPI es un framework asíncrono, eso también nos permite utilizar WebSockets. Los WebSockets son, o tienen la finalidad de poder hacer la conexión persistente entre lo que vendría a ser el ordenador del servidor con el navegador del usuario que lo está usando. También posee herramientas para enviar y recibir archivos. Tiene integradas tareas en segundo plano simples, como por ejemplo el envío de mails. Aunque si se requiere por ahí hacer tareas en segundo plano que son más complejas, se va a tener que utilizar algún otro sistema de tareas, que como, no sé, como Celery, por ejemplo. Y tiene fácil integración con GraphQL. Y bueno, también entre otras más. Bien, ¿cuándo no usar FastAPI? Perdón. Bueno, como dice ahí la imagen, app con Django estable, mi compulsión de reescribir FastAPI. Básicamente, si yo ya estoy trabajando con una app que es estable, que está basada en otro framework y que no necesito agregarle ningún tipo de feature o característica nueva, no tiene sentido tener que reescribir todo el código en FastAPI, porque la realidad es que la funcionalidad vendría a seguir siendo la misma. Vamos a tener una pérdida de tiempo y de recursos que no vale la pena. Y bueno, lo obvio, claro, si no es una API. Bueno, como conclusión, en base a lo presentado anteriormente, podemos afirmar que FastAPI resulta ser un framework de fácil utilización. Posee una curva de aprendizaje ideal para realizar proyectos a corto plazo sin antes haberlo utilizado. Esto es así porque, bueno, primero si uno no sabe absolutamente nada, es bastante más fácil de aprender a utilizar. O sea, uno puede aprender rápido cómo funciona y a la vez uno también puede poner ¿cómo se dice?, en funcionamiento rápido lo que se quiere llevar a cabo. Entonces, por eso es ideal para realizar proyectos chicos. Y bueno, por la rapidez y la libertad de posibilidades, son características que, bueno, lo transforman en una opción óptima o ideal, o que puede competir muy bien con otros frameworks. Bien. Bueno, con esto terminamos. Sí, Ahí está la bibliografía. Creo que voy a aprovechar a mostrar lo que vos recién dijiste, Marcos, sobre la documentación. Este es el link, yo lo tengo acá abierto, que sí, realmente es bastante completo. Después, si quieren mirarlo un poco, bueno, ahí en las diapos está el link a esta página, y bueno, dejamos otros links, a ver, no me carga, otros links de interés. Un webinar que está muy completo, un tutorial, y bueno, yo también agregamos lo de Type Hints porque creo que era bastante necesario para poder explicar este framework. Bien, para nosotros la idea es mostrar código, pero como ya hemos hablado con el profesor Torres, también vamos a presentar el trabajo integrador, así que antes de mostrárselo directamente queremos hacer una pequeña introducción al mismo, a lo que estuvimos haciendo. Así que, bueno, esto es lo que sigue.
Bien, ¿arranco? ¿Están todos presentes? Uy. No sé, hay mucho silencio. No, escúchame, no, va muy bien la presentación. Pero bueno, todavía la facultad no me proveyó del Zoom para que no se corte. O sea, tenés 10 minutos. Bien, Hasta esta es una pequeña introducción rápida para que no queden perdidos en lo que les mostremos. Básicamente Está bien. Si uno de los chicos tiene alguna pregunta de lo que vos pusiste hasta ahora, que la pueda hacer ahora para no entrar a mezclar después con el trabajo que ustedes hicieron. Bien, ¿Les parece? me parece perfecto. ¿Alguno de los chicos tiene alguna pregunta con respecto a la presentación que puede hacerla ahora? No, yo tengo una pregunta y no soy, bueno, puedo considerarme uno de los chicos. No entendí la integración con GraphQL. ¿Cómo se integra eso? Tiene una fácil adaptación para GraphQL. Con Graphene, con la biblioteca Graphene, se puede integrar fácilmente. Pero básicamente no hacen los dos lo mismo. ¿Lo dos lo mismo en qué sentido, profe? Que proveen El otro. o sea, ¿Una API y GraphQL? No, el tema es así, la API, de por sí, nosotros apuntamos a un protocolo HTTP, pero tranquilamente si tuviésemos que consultar una base de datos, y la podemos gestionar con Graphene, por ejemplo. Está bien. Ahí entendí el concepto. Preguntan si pueden utilizar Fast API para crear API REST. Sí, justamente la nuestra es REST, es full REST. Ahora, ¿el GraphQL implementa WebSocket también? No, con GraphQL ya eso escapa, profe, del tema, o sea, no tengo la verdad idea, pero seguramente sí, porque no deja de ser una consulta más después lo que es GraphQL. Supongamos, a ver, nosotros tranquilamente podríamos hacer una consulta a una base de datos en GraphQL, por ejemplo, con GraphQL, desde nuestra API de FastAPI. Y eso, comunicárselo al cliente final, digamos. Está bien. Si pudieran explicar un poquito más qué quiere decir exactamente lo del procesamiento asíncrono, porque pienso que hay varios chicos que no están familiarizados con eso. Sí, el procesamiento asíncrono, por ejemplo, en tareas que son de larga ejecución, no sé, escritura, lectura o procesamiento de datos, supongamos que tengo que escribir en la base de datos una fila y demora un poco. Si yo, además de meter una request en un endpoint que hace la escritura en una base de datos, consulto otro endpoint que me devuelve 2 más 2, después de hacer la primera request, no va a estar frenada la segunda, sino que va a seguir con esa, y después cuando termine la primera que hace la escritura, ahí devuelve la request. Ahora, si le ponemos el await a una función, ahí va a esperar que se termine de ejecutar sí o sí esa función. No sé, supongamos que esa escritura en la base de datos tiene que estar sí o sí para devolver otra cosa más. Entonces, bueno, ahí sí vamos a tener que poner el await, esperar que termine y después seguir. Esto, para los que estuvieron también en el seminario anterior, sirve justamente para poder compararlo con lo que hablaban los chicos de la API que hicieron con Flask, que Flask justamente no tiene esta característica, y al no tenerla, pasa lo que vos decías. Si tienen algún proceso lento, como es una consulta en una base de datos, o una lectura-escritura de archivos, lo que sea, se frena todo el servidor, básicamente. Y acá con este tipo de procesamiento justamente asíncrono, no se frena nada. Eso es sumamente útil a tenerlo en cuenta cuando uno tiene que escoger el framework. Sí, por lo general, además, cuando uno está arrancando a usar framework y cosas así, no piensa en la escala en que se puede llegar a usar la API que está produciendo. Supongamos, si la pruebo yo en mi casa, tirando de localhost de un Postman, sí, me va a andar rapidísimo, pero cuando después entren 5.000 usuarios, 10.000, esa recurrencia de usuarios se ve enseguida y el impacto según cómo esté programado o cómo funcione el framework. Pero cuando dijiste que separa el servidor, ¿significa que separa el servidor para esa sesión o separa el servidor, obviamente, para la sesión, no para todo el mundo, no? No, para todo el mundo.
O sea, O sea, vos haces una consulta y se paró para todo el mundo. Sí, mientras dure la consulta esa. Bravo. O sea, Pero discúlpame, Ezequiel, el servidor debe tener programación en multihilo. No se debe parar todo el servidor. Y si ya escapa por ahí, esto va más para el lado de arquitectura, balanceador de carga y cosas así. O sea, cuando es para mucha gente la aplicación, hay varias formas de manejar la recurrencia, pero de todas formas se separa el servidor, porque se separa en esa tarea, digamos, y después sigue. Lo que les puedo asegurar es que con Flask se para todo. No va a funcionar. Si uno pone en una consulta, supongan, tenemos un endpoint con Flask, y en ese endpoint ponemos un sleep de 60 segundos, cualquier otra consulta que venga después, mientras dure ese sleep, va a dar un timeout error. O sea, va a quedar cargando y va a fallar por un timeout. El servidor no va a responder a ninguna otra request de ningún otro usuario, de ningún otro cliente. Los mecanismos que hay para aliviar eso son dos tipos de escalado. Tenemos un escalado vertical, que es básicamente comprate un servidor más potente para que esa consulta, en vez de durar tanto tiempo, sea más rápida, que es muy costoso, o un escalado horizontal, que es tener múltiples instancias del mismo servicio funcionando en paralelo en una misma computadora. Pero eso no se hace automáticamente a nivel del framework. Es decir, Flask, por ejemplo, no lo hace. Entonces uno tiene que usar una herramienta externa a ese servidor web o al servidor de aplicación, como por ejemplo la que mencionaron los chicos, Ubicorn es una de ese tipo de aplicaciones, que se encarga de ese manejo de instancias en paralelo de manera automática. Pero Flask no lo hace por defecto. Si ustedes abren una sesión de Flask y hacen el experimento que les acabo de mencionar, van a poder verlo. No van a poder acceder hasta que no se termine la consulta en curso. Ahora, decir una cosa, ¿y Django es la misma situación? O sea, Django, si se frena en una consulta, se frena en el resto. No estoy familiarizado con Django, no puedo comentar al respecto. Pero con Flask, yo lo he vivido personalmente, les puedo asegurar que funciona de esa forma. Y las herramientas que están construidas alrededor de Flask, no sé esta Ubicorn si es compatible con Flask o no y hasta qué punto, generalmente solamente funcionan en Linux, que era un poco lo que hablábamos en el seminario anterior. Entonces es como que uno tiene que ir pensando bastante con anticipación qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer, porque si no, si empezaste a desarrollar todo en Windows y después te das cuenta que necesitas múltiples consultas en paralelo, puede ser desastroso. Hay aplicaciones que no se van a dar cuenta, por un sitio web, por ejemplo, estático, no va a pasar nada, pero si uno quisiera desarrollar una sala de chat o quisiera desarrollar un videojuego, imagínense que cada vez que alguien sube un video, el resto de los mensajes no se mandan. Sería algo realmente desastroso. Bueno, ¿les parece si iniciamos otra sesión de Zoom? Porque quedan 2 minutos y me parece que no va a ser suficiente para lo que tengan que explicar. Bueno. Sí, nos quedan 2 horas más. Así que... Bueno, ahí salgo y volvemos. Sé que inició la grabación, pero guárdela y después se la manda el profe. Bien. Como les decíamos, ahora vamos a hacer una introducción. ¿Me están escuchando, no? Sí. No veo que dejé el micrófono vueltamente apagado. No, se escucha, se escucha. Una introducción a la API básicamente que construimos. Y después, bueno, mi compañero Lucas la va a mostrar ya con el código y en uso. El nombre que le pusimos es Stock Screener. Nosotros originalmente teníamos Yahoo Finance y series de tiempo. Y bueno, después nos fuimos por FastAPI porque fue cambiando, fue mutando todo, pero en sí la API sigue siendo de finanzas. Bueno, una introducción. Entonces, como les decía, es una aplicación web utilizada para visualizar los datos de una acción, de una stock, que el usuario desee. Va a estar compuesta por 3 endpoints, los cuales permiten ver diferentes aspectos de cada acción. Y bueno, ahora más adelante vamos a ver cada uno de estos 3 endpoints de manera más detallada. Tecnología. Básicamente, estos son los 4 puntos, entre comillas, tecnológicos. No sé si alguien utilizaba la palabra, pero bueno. Los 4, bueno, bases tecnológicos que más usamos en esta API. En detalle, eFinance, que es un paquete de Yahoo que te permite obtener los datos del stock market, del mercado de acciones. Usamos Vue para el frontend, que es básicamente para poder ver estos 3 endpoints que generamos.
FastAPI, obviamente, para el backend, y TradingView, que es una librería que te permite generar gráficas en frontend, que está bastante buena, es bastante interactiva, ya lo van a ver, pero bueno, quería agregar eso. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué eligieron Vue.js y, por ejemplo, no otro framework como React o Angular? Por Yo, elección. ahí, culpa mía esa. Sí. Primero porque desarrollo en Vue más que en React y porque, bueno, en un principio me pareció más versátil y más rápido de implementar que React o Angular, por ejemplo. Sí. Sí, pues yo porque trabajo con React y escuché mucho nombrar a Vue.js, pero no había tenido oportunidad de trabajar con eso. No sabía qué tal. Lo que tiene por ahí React es que tiene RxX, ¿no es? No, JX, perdón, JX. JX, sí. O sea, tenés una curva de aprendizaje un poco más larga, digamos, para implementarlo, comparado con Vue. En Vue, te importase Vue y si usas todo JavaScript adentro. Ahora después voy a mostrar un poco del código. Soporta TypeScript, ¿sabes? Sí, sí, también. Ah, Sí, sí. Una de las ventajas que veo es que tenés la integración con Sass cuando usas Vue y no hace falta que tengas el estilo dentro del componente también. Claro, también. Yo, la verdad que, a ver, me fijo. No sé si vos lo programaste así, pero por lo menos yo al usar Vue, siempre, una de las ventajas que veo sobre React es esa, de que En podés ese tener... proyecto me fijé, justo no lo implementé, pero sí, lo que hago, por ejemplo, es tener un archivo theme de Sass, donde ahí seteo todas las variables globales de CSS para el proyecto entero y se integra facilísimo. Bien. Qué lindo el código, ¿no? Bien. Seguimos. Entonces, les decía, tenemos 3 endpoints. Información, histórico y pipe patterns, que le pusimos un nombre más lindo. Información, básicamente, te muestra la información que te da eFinance sobre dicha acción. Y te la formatea de forma más linda porque eFinance nos devuelve los datos en forma de JSON. Bueno, Perdón. Sí. Se consultaría el stock que uno quiere en base al ticker. El ticker vendría a ser el código de identificación que tienen las acciones de una empresa. Por ejemplo, el TSLA es Tesla. de Tesla. Un histórico que se muestra en forma de tabla que recupera los datos de la acción en un año hacia atrás. Depende, bueno, de la acción que nosotros consultemos. Y finalmente, un gráfico que acá explico más o menos que en finanzas los gráficos son la manera más fácil de visualizar como el alza o la baja de la acción. Esto lo agregué más que nada para aportar algo a la introducción. Y bueno, en el sistema se ofrece una gráfica interactiva que se permite modificar la misma, filtrarla, y bueno, para que el usuario pueda adaptarse a medida, o sea, adaptar su gráfica a él. Bueno, básicamente esta es una pequeña introducción, porque si no ahora íbamos a saltar directamente a la aplicación y bueno, me parecía correcto hacer una pequeña introducción. Ahora voy a dejar de grabar por un segundo. ¿Me hace el host? Sí, ahí te lo paso. Bien. No, ¿cómo se pasa el host? Clic derecho sobre la persona, hacer host. Ah, listo. Lucas. Más hacer copiar. Ahí está, Lucas. Yo. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, ahí tengo ya levantado lo que es el from. Vamos a bajarlo. Bueno, ahí como vieron con el comando que pusieron los chicos antes,
levantamos el servidor de Unicorn, le agregamos el guión reload para que quede un hot reload, o sea que cada cambio que hagamos en el archivo se reinicia automáticamente el servidor. Yo voy en contra de todo el estándar, ahí uso Visual Studio Code, ni Python ni... Y vamos a levantar el front. Creo que el estándar era Visual Studio Code igual, te digo. Y justo nombraron los dos. Es un estándar rebelde. Sí. De todas formas, lo importante es que funcione. Estoy mostrando un poco lo que es el código. Bueno, acá están todos los imports comentados para que use cada cosa. Hay algunos que no estoy usando, por ejemplo, como CSV. Aclaro, profe, que esto es una entrega parcial al final del código, no llega a terminarlo al 100%. Está bien. Pero bueno, acá están los 3 endpoints. Esto se me escondió. Bueno, y arrancamos por el de info. Está corriendo el servidor. Ahí, como nombraron los chicos, tenemos la documentación de dos formas posibles. Yo me quedo más con la primera. Y ahí podemos ver toda la información que nos da el endpoint. Todo esto que se generó acá, se generó automáticamente con el logstring que tengo acá y declarando el tipo de dato que le va a llegar. Como acá no le puse un dato por defecto, fíjense, aparece como required el stock. Si le ponemos uno, por ejemplo, a APL, automáticamente se reinicia el servidor, revisamos acá, y ya no está más como required, que dice default value APL. Bueno, en sí, fíjense que el método que estoy discutiendo acá es un método asincrónico. En ningún lado uso un await. No tiene un error handling fuerte, digamos, simplemente yo lo que hice acá, por ejemplo, es hacer un arreglo, una lista de stock disponibles, digamos, para consultar, porque acá estamos haciendo una request a eFinance, con la librería eFinance. Y hay muchas cosas que no tienen manejo de error eFinance, entonces se rompía si mandábamos, por ejemplo, un stock que no estaba. Lo que hace acá es verificar... De todas formas, para mencionar que no son las únicas, tienen, no sé, creo que hay 9.000 tickets, o sea, pusiste un... No, por eso, son un montón de tickets, hay un montón. El objetivo, por ejemplo... Muy chico. El objetivo de CSV es descargar un datasheet con todas las compañías disponibles y todos los tickets y corroborar apenas el usuario entra al ticket que esté dentro de ese archivo Excel o lo que sea. Bueno, con el logstring que tenemos acá, fíjense que no hay mucho, como le dicen algunos, zombie code, comentarios de más, porque no hacen falta. Queda totalmente legible y se entiende. Bueno, acá ponemos el tipo de argumento, lo que está por defecto, lo que retorna, y también podemos poner los tipos válidos, directamente acá. Si no llega a estar dentro de esos tipos válidos, nos va a retornar un status 404. Acá, en la documentación, podemos probarlo. Primero vamos a probar con el que está mal. Fíjense, el tiempo de respuesta es mínimo, no demora nada. Este es el tiempo de respuesta de nuestro servidor, el servidor de Unicorn. Ahora, si metemos una request válida, ya esta demora va por parte de eFinance, digamos. Bien, y acá nos da toda la información. Además de eso, nos ofrece hasta el código CURL para hacer la ejecución en cualquier lado. Si yo copio esto, por ejemplo, ahora en el terminal, ejecuto el código CURL en la terminal, también demora. Demora bastante. Bueno, ya se va a mostrar. Cuando se muestre lo pasamos. Este es un endpoint sencillo que solamente devuelve un JSON, así que es fácil de manipularlo entre el cliente y el servidor, digamos. Por otro lado, tenemos el segundo endpoint,
que es el de históricos. Acá tiene un poco más de trabajo porque lo que devuelve el histórico es un data frame, como los que vimos antes en la materia, y ese data frame hay que pasarlo a otro tipo de datos para que se vea bien desde el frontend. Acá ponemos todos los periodos válidos que le podemos pedir al endpoint. Ya tiene por defecto definido el ticket que buscamos y el periodo. Ah, acá tengo un problemita que me quedó el to-do. Y vamos a probarlo acá, a ver cómo devuelve. Layout, execute. Bueno, y acá podemos ver esto sería un diccionario ordenado, digamos, que está indexado por la fecha. Entonces vemos, en un mes, perdón, todos los precios de apertura, cierre, el más bajo que tuvo, el volumen de acciones que se vendieron y los splits, digamos. Y como tercer endpoint, mencionó, o sea, el split es cuando la denominación de la acción cambia de valor. O sea, se divide por la mitad de la cantidad de acciones que hay. Eso es un término financiero. O sea, ya sí, es pleno financiero. O sea, es como el otro día Tesla. Tesla estaba cotizando por demás de $1000, entonces decidieron que cada acción de Tesla ahora eran 2, entonces pasó el precio a la mitad. Nada más que eso. Claro, es como que se divide en sus partes, digamos. Acá, bueno, por último es el SPY pattern. Lo que hace este endpoint, como al principio nos tocó el tema de e-finance, nos metimos bien en lo que es todo financiero y estamos viendo para realizar un reconocedor de patrones en gráfico de velas. El gráfico de velas, sencillamente, por ejemplo, acá está explicado, tenemos un precio de apertura y un precio de cierre. El gráfico de velas lo que muestra es, en el día, cómo fue evolucionando eso. Si la apertura queda por encima del cierre, es decir, que la acción bajó de precio, va a aparecer en rojo en el gráfico. Y de lo contrario, aparece en verde. Hay ciertos patrones que nos van a indicar si la acción va a estar en alza o en baja. Eso fue lo que intentamos detectar con el espiador, digamos, de patrones que hicimos. Fíjense que acá tenemos los dos. Este patrón lo que te dice, bueno, te dice, che, tenés que vender acá porque va a seguir en baja, o tenés que comprar porque va a subir. Sencillamente es eso un poco resumido. SPY pattern, vamos a ejecutarlo. Acá justo no hubo un patrón para Apple, o sea que no se ve ningún patrón en el tiempo, en un mes. Y bueno, ahí están los tres endpoints. Esto es todo de la documentación. Después, por otro lado, vamos a ver. Espérate que recargamos. Este ya sería el frontend hecho en Vue. Es bastante sencillo. Y acá se pueden ver reflejados los tres endpoints. Por un lado está la de información, que me quise asemejar un poquito como lo muestra Yahoo Finance. Después tenemos el SPY pattern, que te dice, bueno, si encontraron un patrón, y el histórico, en una tabla. Y acá está la implementación de la librería TradingView, que nos deja ver 100% todo el comportamiento de esa acción en el tiempo. Se puede modificar desde acá mismo el formato que tiene el gráfico. También se puede dibujar, si mal no recuerdo. No, comparar se puede. Y agregar indicadores. Por ejemplo, RSI. Acá. La verdad que es una librería gratis, fácil de implementar, está espectacular. Nos pareció bueno agregarlo.
El RSI lo que hace muestra la fuerza, digamos, con la que subió bajo una acción. Bien. Bueno, ahí ya estamos con los 3 endpoints. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. ¿Cómo conectaste el frontend con el backend? ¿Con un proxy? No, directamente usando Axios. Una librería para hacer, seguro sabe, pero por los chicos por ahí, si alguno no sabe, Sí. es una librería para hacer requests HTTP. Vamos a ver un poco el front. Bueno, el front lo que hice fue aislar todos los endpoints que yo usé. Me creé digamos, un objeto Axios. Y acá en API declaré todos los endpoints que estoy consumiendo. De esta forma, después el objeto API me queda global en toda la aplicación. Y yo lo voy llamando en los distintos componentes que tiene. Por ejemplo, vamos al componente info. Bueno, esto es todo del HTML que muestra esa tabla ahí en 2 columnas. Y acá se ve, por ejemplo, ¿ves? Await this API. Esto es bien ya de front, no tiene que ver nada con Python, pero les explico un poquito. Este es un hook, digamos, del componente. En el ciclo de vida, cuando se monta esta tabla en el HTML, lo que va a hacer es esperar a que lleguen los datos. Acá está la wait que estábamos viendo antes. Esto es un método asíncrono y estoy diciendo que esto lo tiene que esperar sí o sí. Y acá estoy haciendo una llamada al endpoint. Todos los demás son iguales. El spy parent lo que hace es llamar al otro endpoint. Este es el único distinto, que es la implementación de la librería View Trading. Esto ya no es ajeno, es una librería de terceros. Y nada, lo que yo le paso es solamente el tema que quiero usar, que es el tema oscuro, y el símbolo que estoy buscando. Yo te quería preguntar exactamente cómo es que están identificando patrones o sea, qué método están usando para identificar estos patrones. Y todavía está medio, falta desarrollarlo un poco. Es bastante básico. Esto sería el método que encuentro los patrones. Simplemente buscando en el data frame, comparando los precios de cierre y apertura que tienen dentro del rango que estamos poniendo en el endpoint. Estas serían las funciones que uso para detectar el patrón. Y acá está la llamada acá abajo. Entonces, la idea entonces es implementar un método de reconocimiento de patrones ya existente. Sí, no hacer nada nuevo. Ya ahí me sería mucho para el alcance del proyecto. Perfecto. Escucha una cosa, ¿viste lo que mostraste recién cuando usas el TradingView? El TradingView le pasas el ticket, no el conjunto de datos. O sea, en la Claro. llamada del TradingView. Sí, solamente le paso el símbolo acá. Y eso, o sea, el TradingView vos le pasás el símbolo y se arregla para hacer todo y mandarte en el HTML el objeto. Sí, así es. Pero esto por detrás, por eso dije que es una librería de tercero. Esto, si vamos a ver la librería que tengo instalada, justo no tengo nada acá. Ah, no. Estaba agarrando. Dame un segundito. Si A ver vamos si- a... Vos los datos del TradingView los obtiene TradingView con una API que está vinculada con Sí, TradingView, ¿no? No es que TradingView usa los datos de su API, de la que ustedes desarrollaron. No, por eso. El TradingView es totalmente ajeno. Ah, o sea que vos le pones ¿para qué le pones el ticket al TradingView? O sea, le pones el ticket Porque para que vaya a buscar los datos a tu propia tabla. No, el ticket es porque eso es lo que falta del proyecto. En la barra de búsqueda, lo que podemos hacer es cambiar esto está todo, digamos, del front, está todo hardcodeado, digamos. O sea, está solamente el valor por defecto que es Apple, el ticket de Apple. Pero la idea es que con la barra de búsqueda podamos cambiar ese ticket
y que cambie todo, cambie el TradingView y toda la información que buscamos de nuestra API. Pero el TradingView va a obtener los datos de un lugar y los datos del resto de la interfaz los van a obtener de la API que ustedes desarrollaron. Así es. Fíjense, se nota que es un lugar distinto porque TradingView demora muchísimo menos en renderizar una gráfica con usabilidad, con un montón de cosas, y esto que es un simple JSON demora. Eso por el servidor donde se está haciendo la request. Seguramente TradingView, el servidor es un servidor mucho mejor, responde mucho más rápido, y lo de eFinance es una API gratuita que hace web scraping en Yahoo Finance. Anda bastante bien. Pero lo único que no entiendo es por qué no... está siguiendo, en este momento está graficando un patrón, porque hoy estuvo para arriba Apple. O sea, o están los datos actualizados. Hoy el último dato es el de hoy, ¿no? Esto lo doy. No, perdón, vos lo estás viendo por hora. Entonces, por hora está bien. 9 de septiembre. Sí, pasa que esto está unido. No, pero el tema está en que vos tenés ahí un rango de 20 minutos, eso es lo que dice el profe. Sí, más todavía tengo. Son 2 horas. No, pensé que había cerrado Fíjense que está acá a las 19:59. Claro, pero acá la pregunta sería, los rangos que vos nos mostraste, que era 1 hora, 2 horas, 5 horas, un mes, lo que sea, ¿es compatible también con el TradingView o manejan distintos intervalos? No, el TradingView es simplemente lo pusimos para mostrar una gráfica interactiva del símbolo. Después los otros rangos que manejamos nosotros es para cálculos nuestros o para el uso de nuestro data frame, digamos. Para llenar el data frame del histórico de otra forma o para buscar patrones en otro rango de tiempo. Pero el TradingView solamente le pasamos el símbolo y se puede analizar, se muestra el símbolo con el TradingView. Claro, No tiene nada que ver. la idea detrás del trabajo que ustedes están haciendo, digamos, funciona netamente de manera analítica, y para que no sea solamente numérico y que pueda tener alguna especie de visualización, utilizan el TradingView para no decir sencillamente, mira, encontré este patrón, o mira, no hay ningún patrón, sino de que aparte de la persona pueda ver la evolución de la acción en el tiempo. Así es. También tenemos ideas, o sea, el primer enfoque que le dimos, teníamos 3 indicadores. Estaba la media móvil exponencial y el RSI. Ese fue el primer enfoque que le dimos. Pero como ahora dejamos de lado todo eso, decimos, bueno, solamente poner el identificador de patrones de velas y agregar TradingView como para que la gente pueda constatar de que realmente está el patrón ahí. Ahora, en este momento no estás viendo el patrón, dice que no encuentra ningún patrón básico, o sea, no tenés, no encuentra ningún patrón en la acción actual. Claro, en el tiempo que le pasamos, que fue un mes, en la acción de Apple no encontré ningún patrón alcista o bajista. Estaría bueno si el screener busca dentro de todos los tickets que hay, cuáles son los que están con un patrón y cuáles no. Si encuentra algún ticket con algún patrón, ¿no? Sí, pero es otro uso, porque acá estamos buscando toda la información de un solo ticket. Lo hice yo, descargué un datasheet hay un índice en Estados Unidos que es el S&P 500. Sí. O sí, 500 era. Que bueno, son 500 empresas. Dentro de ese conjunto de empresas lo que hacía era buscar, bueno, las acciones de esa empresa en un mes, y por todas hacía el patrón, buscar el patrón. ¿Y cómo Y te fue? ahí funcionó así, encontramos 2, pero es muy sencillo el patrón que está buscando. Bueno, pero después viste si se cumplió, si el patrón tenía razón o no después. Sí. Lo corroboramos y sí, anduvo. Pero ya digo, es para evolucionarlo bastante a ese detector. Bueno, pero bueno, es un trabajo que agrega valor. De alguna forma le subiste. Lo aprovechaste, pudiste aplicar el patrón en todos los del S&P, ¿no? Sí.
Sí, la verdad que sí, estuvo bueno. Bueno, che, la felicito. ¿Les queda alguna otra duda? Eh, no me quedó Acá está claro, buscando. disculpame que vuelva de vuelta al del TradingView. El TradingView, ¿le pasás el ticket, pero lo mismo busca los datos por su lado o se maneja solo el TradingView? No, es por su lado, es todo por lado del TradingView. Ah, o sea, los datos del TradingView se ocupa de buscar los datos del ticket. Sí, es en otro servidor. Yo le puedo cambiar el ticket, digamos. Esto no es siempre buscar el Apple. Está por defecto el de Apple, pero se lo puedo cambiar. Pero yo lo que te digo, si vos le pones, no sé, Tesla, el TradingView se va a ocupar de buscar los datos de Tesla. Sí. O sea, no es que va a buscar tu servidor para traer los datos de Tesla. No, hasta donde yo entendí, corríjanme, el TradingView funciona de manera total y completamente independiente a lo que ustedes hicieron. Y seguiría funcionando si ustedes matan el servidor web, por ejemplo. Sí. Si ustedes matan el Fast API, el TradingView sigue andando. Siempre y cuando tenga el web del view, digamos. Vamos. No, tampoco te mates, Lucas, no. No, pues es enseguida, un control C y ya está, ya murió. O dos a veces, o tres. Suele pasar. Con Zoom y todo. Si no, control Z, no Ahí hay con está. qué darle. Bueno, ahora vemos que se van a quedar colgadas estas requests, seguramente. Pero el TradingView funciona. No, El TradingView funciona. Justo nos llevó a agarrar las requests en network. Ahí está. Ahí está. Info, seguramente me va a dejar un timeout acá. O sea, no me la va a regresar de una. Pero fíjense que el TradingView responde enseguida. Aunque sí, no sé si le... No, le había cambiado el ticket, pero no lo cambió en el... Sí. En el... Pero puede ser porque... Tenés out reload para el view. Está, pero hay algunas cosas que por ahí la compila distinto. Esto como una alegría de tercero, no sé qué hará. Sí. No te mates. ¿Cómo se llama? Bueno, escuchen, se van a terminar los minutos. Empiezan con el quiz y ya saben que tienen la promo. ¿Estamos? A ver. Ahí. No lo cambió. No lo cambió. No, debe haber quedado algo. ¿No tenés una corrección del ticket en algún otro lado? Y puede ser porque lo guardé medio global al ticket. Entonces puede ser que me esté cambiando. En algún lado te está pisando el nombre del ticket y está trayendo de vuelta a Apple. Bueno, che, muy bien. Busqué por último acá el trabajo con FastAPI y aparecen dos nomás en todo el mundo, así que... Mira que bien. ¿Nada más que dos? Sí, hay muy pocos ahí. Escuché una cosa, ¿y relacionados con qué tema los piden? Python, React, Django, Flask, Eevee y FastAPI. ¿Y el otro? Creo que es el mismo repetido. Todo el mundo, Sí. pero los dos son de Buenos Aires. Sí, filtrar la búsqueda, está en Argentina. No, A ver, ahora. No, porque vos dijiste justo todo el mundo, entonces yo digo. No, está por defecto, se ve. En todo el mundo podés poner ahí abajo. Ahora va. Ahí tenemos más. ¿Cuántos tenés? 132. Sí, comparémoslo con Django. A verlo. 12.000 resultados. Escúchame, ¿tenés alguna métrica de esos resultados? No.
No, ni idea. Seguramente debe haber algo, profe, pero... No, pero la parte de las de LinkedIn cambian todos los días. Más, Claro. menos. Pero sería lindo tipo poder bajarle un árbol de qué temas se relacionan con qué temas con las búsquedas, ¿no? Y lo que pasa es que uno ya tendría que ir aviso por aviso e ir haciendo un análisis de texto, de procesamiento de texto natural para cada aviso y ver qué otras tecnologías están usándose en relación con esa. No, profe, si quiere ver eso, por ahí lo mejor es ver cuánto lo están usando. Stack Overflow todos los años saca unas métricas de los lenguajes más usados, los frameworks más usados. Sí, hay una de que saca una métrica pero mensual de cómo es el ecosistema de programadores, ¿no? Ajá. De que te dice cuáles son los que desarrollaron el PyCharm tienen la encuesta anual. Y Stack Overflow tiene particularmente trends que, digamos, muestran la evolución de la cantidad de preguntas. Que la cantidad de preguntas en Stack Overflow es una manera de ver exactamente cuánta gente está usando la herramienta. O cuánta gente tiene problemas con la herramienta, al menos. Sí, por eso sería hasta una consulta negativa, te diría, porque tienen muchas consultas de una herramienta que no están dando tan bien. Pero lo que pasa es que hay gente que pregunta cosas y la primera respuesta es un link a la documentación. Entonces, en definitiva, hay gente que preguntó primero y ni siquiera leyó la documentación. Hay preguntas así también. Sí. Entonces, generalmente se suele tener como algo positivo. Es una medida que se suele interpretar como cuánto está interactuando la comunidad con la herramienta que desarrollaste. Ya sea positivo o negativamente. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias, Juan. La verdad que es muy interesante el tema. Seguimos con el quiz y vamos para adelante. ¿Está? Profe, después debo pasar estas grabaciones que acabamos de hacer y, bueno, las presentaciones, ¿no? Sí, pasame la grabación por email y pasame el archivo no, porque ahora ya es el código directamente. Pasame la documentación que presentaste y la filmación. Bien. ¿Estamos? Dale. Estamos. Muchísimas gracias. Adiós. El que sea host puede terminar la reunión para todos.